fijado en YouTube, voy a necesitar su ayuda, ya les diré por qué. Iniciamos la transmisión en vivo. Bueno, en la transmisión de hoy vamos a hablar sobre cómo eliminar la grasa visceral. Moacir, es importante eliminarla. Yo quiero eliminar la grasa visceral por una cuestión estética. Quiero ir a la playa y tener el abdomen marcado. Pero es mucho más importante por tu salud. Vamos a explicar aquí cómo la grasa, especialmente la grasa visceral, es dañina para tu salud. Probablemente lo que quieres saber con esta conversación es, Moacir, ¿por qué engordo? Incluso comiendo poco. Ya hice dieta, ya hice restricción alimentaria, ya hice esas dietas de cortar calorías, ¿verdad? A veces hasta logré un resultado, pero volví a subir de peso. ¿Por qué? ¿Por qué gano esa grasa visceral incluso comiendo poco? ¿Y cómo eliminarla? Quiero secar esa pancita, quiero secar esa barriga cervecera. ¿Cómo hacer eso? ¿Es solo a través de la alimentación? ¿Realmente tengo que cerrar la boca? ¿O existe otro proceso más sencillo? Sí, existe un proceso más sencillo. Lo explicaremos aquí. ¿El ejercicio es obligatorio o fundamental? ¿Y los termogénicos funcionan? Vi que hay un termogénico que aumenta el metabolismo basal, que quema grasa, ¿no? ¿Es una opción? Vamos a hablar de todo esto en nuestra transmisión en vivo de hoy, así que quédense conmigo y antes de comenzar nuestra transmisión, necesito pedirles una cosa muy importante, ¿de acuerdo? Estoy participando en el premio IBEST como mejor influencer de salud y claro, necesito contar con ustedes, necesito su voto. Entonces, el enlace para que voten por mí está en mi biografía de Instagram, también está en los comentarios en YouTube. Lo fijé en un comentario y está en la descripción del video. Pero si no sabes, no encontré el enlace. Moacir, ¿cómo le hago? Ve al premio IBEST, escribe ahí Moacir Rosa y dame tu voto, ¿va? Tienen que votar todos los días, ¿de acuerdo, amigos? Cada día pueden darme un voto hasta el 13 de junio. Sé que cuento con ustedes. Va a ser genial que quedemos entre los 20 mejores influencers de salud y pasar a la siguiente fase. Y mi audiencia, claro, me va a dar ese voto. No olviden compartir este enlace en sus grupos y con amigos. Recuerden, despertaste en la mañana, ve y dame un voto, ¿ok? Bueno, ya hice mi campaña electoral, ya pedí mi voto. Vamos a nuestro en vivo, que es lo importante. Ustedes están aquí por el contenido. Así que vamos, amigos, lo voy a poner aquí en los comentarios para poder acompañarlos. Perfecto. Aquí veo los comentarios. Primera pregunta, ¿qué es la grasa visceral? Las personas creen que la grasa visceral está bajo la piel. Esa barriga cervecera está bajo la piel, ¿verdad? No. Esa grasa visceral es particularmente problemática porque es una grasa que está entre los órganos y muchas veces dentro de los órganos. Por ejemplo, la grasa en el hígado, la esteatosis hepática. Probablemente ya han oído hablar de esta condición. El hígado se llena de grasa y ahí tenemos el hígado graso, que es especialmente malo para nuestra salud. Pero no es solo el hígado, ¿ok? También tienes grasa ahí entre los intestinos, ¿verdad? Se acumula una grasa ahí, que es la grasa visceral alrededor del páncreas. Entonces, es una situación que, aunque parezca que es solo un problema estético, en realidad es bastante grave. La grasa visceral, ese aumento de grasa visceral, ¿por qué es bastante grave, Moacir? Por varias razones, pero la principal es porque altera todo nuestro metabolismo y aumenta nuestra inflamación. Entonces, esa grasa visceral, por ejemplo, está llena de una enzima y así cada célula grasa, mientras más grasa tenemos, más tenemos una enzima conocida como aromatasa. ¿Qué hace la aromatasa? Toma la testosterona y la convierte en estrógeno. Y eso es especialmente malo para nosotros, los hombres, porque el estrógeno es una hormona feminizante. Y entonces notas la formación de esas tetitas, ¿verdad? El estrógeno hace que subas aún más de peso. Entonces mira qué ciclo tan perverso. Tienes exceso de grasa, por lo tanto tienes más aromatasa. Esa aromatasa va a convertir tu testosterona, que serviría para darte músculo y para quemar grasa, en estrógeno y así subes más de peso. Entonces es un ciclo. Cuanta más grasa tienes, más grasa tiendes a producir. Por eso es tan perverso el ciclo de la grasa.
Y por eso mismo tenemos que romperlo. Y vamos a hablar de eso hoy. Pero no es solo una cuestión estética. La producción de mediadores inflamatorios genera una inflamación altísima. Ese es el tema de la grasa visceral. Entonces, si mides interleucina 6, si mides factor de necrosis tumoral alfa de esas personas, vas a ver que están inflamadas, ¿verdad? Proteína C reactiva ultrasensible y marcadores inflamatorios. La propia ferritina, esa persona está inflamada. No, pero yo estoy inflamado y no siento nada, no tengo ningún síntoma. De hecho, no tienes síntomas, no sientes nada. Esa inflamación llamada subclínica, quienes me siguen aquí desde hace tiempo ya conocen el término, es esa inflamación que, aunque no tenga síntomas, va a generar todas las enfermedades crónico-degenerativas que conocemos. Entonces, por ejemplo, la formación del ateroma, que es esa placa, ¿verdad? Esa placa en las arterias cardíacas puede causar un futuro derrame cerebral. Eso tiene un origen inflamatorio. Es la inflamación subclínica la que causa eso. La generación del cáncer. Es un proceso inflamatorio. No es un proceso inflamatorio que dura días, sino años y que va a generar esa enfermedad tan terrible que es el cáncer. Y entonces el Alzheimer tiene un trasfondo inflamatorio, ¿verdad? Y todas las enfermedades como la artritis, la artrosis, todas esas enfermedades tienen ese trasfondo inflamatorio. Y tener grasa visceral fuera de lo normal, fuera del parámetro, puedes saber que estás altamente inflamado. Solo con mirar a una persona, sé si está inflamada y si tiene resistencia a la insulina. Y ahí viene el tercer problema de esa grasa visceral, que es la resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina significa que tú estás alimentándote de forma exagerada, probablemente de carbohidratos y probablemente de carbohidratos refinados. Con eso estimulas la producción exagerada de insulina. El receptor empieza a negar esa insulina porque es demasiado, porque estás metiendo mucha glucosa dentro de la célula, estás fabricando mucha grasa. Entras en un cuadro de resistencia a la insulina. Tu cuerpo pide cada vez más insulina hasta que tus islotes de Langerhans, ahí en tu páncreas, colapsan y te vuelves diabético, dependiente de insulina. Ahí, mi amigo, es un camino sin retorno. A partir del momento en que te vuelves diabético resistente a la insulina, tiendes a subir de peso mucho más rápido porque las inyecciones de insulina intentan imitar la función del páncreas. No es lo mismo, ¿verdad? El diabético se equivoca y sube más de peso. Es un proceso. Te das cuenta de que es un ciclo terrible y que es un ciclo perverso, ¿verdad? El aumento de peso inicia un ciclo que te hará subir más de peso. Te vuelves resistente a la insulina, avanzas hacia la diabetes y vas a llegar ahí y te inflamas, ¿verdad? Tienes exceso de aromatasa y baja testosterona por producir demasiado estrógeno. Es un ciclo perverso. Por eso mismo necesitamos romper ese ciclo. Moaciar, pero ahí está el truco, ¿no? Ahí está lo importante. ¿Cómo romper ese ciclo? ¿Cómo quemar esa grasa? ¿Cómo reducir esa grasa visceral? Hablar es muy fácil, pero ¿cómo promover ese proceso? ¿Es a través de la disminución de calorías? Miren, amigos, las calorías tienen su importancia, ¿verdad? Entonces, la cantidad de calorías que tienen los alimentos sí tiene su importancia. Si consumes muchas calorías, obviamente, vas a subir de peso. Sin embargo, no es la manera más inteligente, no es la manera más rápida ni la manera más eficiente de quemar esa grasa visceral, porque va en contra de los instintos humanos. Reducir calorías, entonces muy poca gente lo logra. Solo se quema esa grasa reduciendo calorías a través de esa estrategia. ¿Por qué? Tu cuerpo percibe una pérdida y al reducir calorías baja primero tu metabolismo basal. Eso es un proceso que ocurre. Nuestro cuerpo tiene un proceso conocido como homeostasis. Esa homeostasis, a medida que vas reduciendo calorías, funciona al principio, pero después de unas 3 semanas, tu metabolismo basal tiende a bajar. ¿De acuerdo? Eso está documentado. Hablaré de un experimento realizado en su momento. Entonces, tu metabolismo basal baja y necesitas reducir cada vez más calorías para continuar esa quema de grasa. Entonces, es muy difícil. Pocas personas lo logran y pocas personas, aunque veo mucho en las redes sociales a muchos nutriólogos que solo hablan de calorías, ¿verdad? Puedes comer hasta uranio, ¿no?
Esos nutriólogos dicen que sí, porque el uranio no tiene calorías. Veo a muchos nutriólogos famosos diciendo que puedes tomar refresco de dieta todo lo que quieras porque no tiene calorías, ¿verdad? Que la margarina tiene menos calorías que la mantequilla, así que es mejor. No evalúan la salud, solo las calorías, que ni siquiera son clave para una estrategia eficiente de pérdida de grasa, que es lo que hablaremos aquí. Moacir, ¿de dónde sale eso? En realidad, ya se han hecho varios experimentos sobre esto. Tal vez el experimento más famoso sea el del doctor Ansel Keys, que se realizó justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Él realmente hizo un experimento. Tomó a hombres que no querían ir a la guerra, ¿verdad? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, aún había conflictos en el Pacífico. Así que quienes no querían combatir participaron en ese experimento. ¿Y cuál era el experimento? Esos hombres estaban encerrados por meses sin poder salir. Hoy ya no sería posible hacer algo así, ¿verdad? Pero en esa época sí se podía. Entonces, ellos eran confinados y sometidos a una dieta de 1.600 calorías. Fíjate bien, 1.600 calorías. He visto dietas por ahí que tienen menos calorías que eso, ¿eh? Pero así se hizo este experimento. ¿Y qué se vio durante los meses? Los hombres bajaron de peso. Claro, una dieta de 1.600 calorías, bajaron de peso. Sin embargo, bajaron mucho menos de peso de lo que se esperaba. Y otro problema, tenían efectos secundarios terribles. Caída de cabello, uñas débiles y quebradizas. Muchas veces incluso se reportaba que se les caían las uñas, pánico nocturno, compulsión por la comida. La persona solo pensaba en comida. Claro, ¿verdad? Confinados con 1.600 calorías y la calidad de los alimentos, había mucho carbohidrato. Ahí es donde la cosa se complicó. Bueno, esos hombres, después de algunos meses, perdieron peso. No tanto como se imaginaba, pero sí perdieron. Entonces el experimento funcionó. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Después de que esos hombres salieron de ese ambiente de confinamiento, salieron del experimento, ¿qué se observó? Volvieron rápidamente a su peso inicial. O sea, funcionó mientras estaban confinados, porque no tenían otra salida. Sin embargo, tras el experimento recuperaron el peso y, peor aún, muchos de ellos se engordaron más que al inicio del experimento. O sea, subieron aún más de peso porque desarrollaron una compulsión por la comida y ninguno de ellos logró mantenerse delgado de forma sostenible. De forma sostenible, ¿verdad? ¿Qué nos muestra este experimento? La restricción de calorías puede funcionar, pero ¿realmente harás eso toda tu vida? Probablemente no. La mayoría de nosotros no puede. Está bien, Moacir, pero dime qué hago. Mis amigos, básicamente todo nuestro cuerpo funciona por disparos hormonales. Entonces, muchas veces no es ni siquiera la cantidad de alimentos que consumimos, sino lo que consumimos, qué es lo que estamos comiendo en primer lugar y cuándo es que estamos comiendo. ¿Por qué es importante eso? Voy a dar un ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Te despiertas en la mañana, tu insulina está bajita, bien abajo, ¿verdad? Estás en ayuno, dormiste. Imagina que dormiste 8 horas, ayunaste, tu insulina está baja y despiertas en la mañana. Si eres de esos que se despiertan en la mañana y se preparan un pan con margarina, le ponen un café con leche y 3 cucharadas de azúcar y ese es tu desayuno. ¿Sabes qué pasa con tu insulina? Da un disparo que nosotros llamamos pico de insulina. ¿Qué hace la insulina? Es una hormona que le da la siguiente orden al cuerpo. Toma ese camión de azúcar y transfórmalo en grasa, ¿verdad? Guárdalo como reserva, porque puedo necesitarlo más adelante, ya que nuestro cuerpo no lo sabe. Que tenemos una oferta inmensa de alimentos. Todavía piensa que estamos en esa tierra primitiva, donde la comida era escasa. Entonces, todo lo que sobra necesita ser transformado en acumulación en forma de grasa. Y quien hace eso es la insulina. Si por otro lado te despiertas en la mañana y haces, por ejemplo, una omelette, ¿vale? Con los huevos revueltos ahí y comes eso, tu insulina hace esto. Mira, no da un pico, aumenta muy poco. ¿Por qué? Porque los huevos no tienen carbohidratos y no tienen carbohidratos, especialmente los refinados, ¿verdad? Como el azúcar, como los alimentos a base de harina.
Y esos disparos hormonales son fundamentales a largo plazo para quien quiere perder grasa. ¿Por qué? Si produces poca insulina, vas a almacenar menos grasa. O sea, te vas a nutrir. El huevo, por ejemplo, es rico en proteína, es rico en minerales, vitaminas, colina, luteína, zeaxantina, que son carotenoides importantes, incluso para los ojos. Entonces, es un alimento rico, es un alimento denso. En cambio, el pan con margarina y café, con leche y azúcar, casi no tiene ningún nutriente ahí. El pan es almidón puro, ¿verdad? Es almidón, es harina, es una forma de azúcar. La margarina ni siquiera es alimento. Eso es un Frankenstein creado por la industria. Café, ok, tiene antioxidantes. La leche aporta algo de proteína. A pesar de ser una proteína inflamatoria, el azúcar ni se diga, solo sirve para engordarte. ¿Te das cuenta? Muchas veces la elección de lo que vas a comer hace toda la diferencia en tu proceso, en tu estrategia. Moacir, pero es muy difícil. Solo diste un ejemplo. Está bien. Para que te quede claro, ¿necesitas priorizar alimentos densos? Alimentos nutritivos, que son alimentos densos, es lo que compras en la carnicería y en el mercado. Eso es alimento denso. Eso es alimento. ¿Y qué necesitas evitar? ¿Sabes cuando entras al supermercado y están esos estantes del medio? Ahí hay galletas rellenas, botanas, pan de bolsa. Esos estantes del medio, alimentos procesados, barritas de no sé qué tanto. Eso es lo que necesitas evitar. Generalmente, claro que no es una regla, pero generalmente el fondo del supermercado, hay supermercados que lo tienen al fondo, hay supermercados que lo tienen al principio. Allá en Estados Unidos está al principio, aquí en Brasil normalmente está al fondo. Sección de frutas, verduras y carnicería. Entonces, en esa área de ahí, todo lo puedes consumir. Los congelados ahí, pollo congelado, pechuga de pollo, pescados, todo eso lo puedes consumir. Los vegetales, frutas, ahí está permitido. Y si está empacado en el centro del supermercado, probablemente de nuevo, claro que hay excepciones, pero probablemente es un alimento a base de almidón o harina. Puedes mirar ahí en la etiqueta. Tiene ahí en su formulación aceite hidrogenado, que es extremadamente inflamatorio. Tiene ahí en su formulación cloruro de sodio, sal, que es un realzador de sabor. Y una gama de porquerías, ¿verdad? Para tener el peor ejemplo de la porquería suprema, que es la galleta rellena, ¿verdad? La galleta rellena es el tipo de alimento que no tiene nada que valga la pena. Solo tiene sustancias inflamables. Es aceite hidrogenado mezclado con harina de trigo y un montón de azúcar y sal para realzar el sabor. ¿Nutriente? Casi cero. Eso es todo, amigos. Muchas veces no es la cantidad que comes. Hasta porque cuando comes esos alimentos densos, cuando comes carne, cuando comes pescado, cuando comes aguacate, cuando comes vegetales, cuando comes comida de verdad, sapo, tiendes a sentirte más satisfecho, ¿verdad? Sí, no tienes ganas de comer a las 3 horas. A diferencia de si comes, por ejemplo, una bolsa de papas fritas. Comes una bolsa de papas fritas. No sé cuántas calorías tiene eso. 300 calorías, una bolsa de papas fritas, ¿verdad? Entonces preparas un filete de pollo, un brócoli, unos vegetales, ¿verdad? Tienen las mismas 300 calorías, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero ese filete, esa carne, esa comida de verdad, vas a quedarte sin hambre por 4 o 5 horas. Y esa bolsita de papas fritas en 1 hora quieres comer otra vez, porque no sacia ni aporta nutrientes. Comemos para ingerir nutrientes, ¿verdad? Ese es el propósito de comer. No es por placer o felicidad, sino para obtener nutrientes. Comemos porque necesitamos aminoácidos, necesitamos vitaminas, necesitamos minerales, necesitamos fitonutrientes. Nada de eso está en una bolsa de papas fritas. Solo hay aceite hidrogenado y harina de maíz. Frita o al horno, da igual. Es basura de todos modos. Entonces, o sea, cuando comes esa porquería, esa basura, al cabo de 1 hora tu cuerpo va a decir así: oye, amigo, ese magnesio que necesito, ese potasio, esa vitamina C, esa proteína, ¿dónde está? No vino, solo llegaron papas fritas, necesito nutrientes. Vas y comes ramen instantáneo y así pasas el día, ¿no? Siempre comiendo. Consumiste pocos nutrientes y muchas calorías. Ahí las calorías sí marcarán la diferencia. Y claro, vas a ganar grasa, obvio, vas a ganar grasa, ¿cierto?
¿Se dan cuenta, amigos, que parece algo medio obvio, pero cuando lo decimos, la gente a veces piensa, sí, yo hago eso mismo. ¿No es así? ¿A quién conocen que hace eso? Vayan comentando ahí. Amigos, los que están llegando ahora, no se olviden de votar por mí en el premio Ivers. Cuento con ustedes. Estamos compitiendo. Necesitamos quedar clasificados entre los 20 para pasar a la siguiente fase, ¿verdad? El enlace está en YouTube y en mi biografía. Cuento con su voto. ¿De acuerdo? Inviten y compartan el enlace con sus amigos y grupos. Y todos los días pueden votar. Cuento con tu voto. No es solo hoy, no. Cuento con tu voto todos los días. Despertaste en la mañana, ve y vota por Moacir. Cuento con ustedes. Necesitamos clasificarnos. Muy bien, mis amigos. Hablamos sobre qué comer. Creo que la mayoría de las personas ya tiene esa noción, principalmente con el Internet. Hoy eso ayuda, la información circula más. Pero ¿y la hora de comer, verdad? Y la hora, bueno, la hora, mis amigos, es cuanto más tiempo dejes entre las comidas, mejor, ¿ok? Mientras más tiempo dejes entre comidas. ¿Por qué? Si comes seguido, algunos nutriólogos aún recomiendan comer cada 3 horas. Yo nunca le vi sentido, pero está bien. Veamos, ¿qué ocurre si comes cada 3 horas? Tienes insulina cada 3 horas y cada 3 horas hay un pico de insulina. ¿Y recuerdas lo que hace la insulina? Es una hormona que da la siguiente orden: almacena grasa, almacena grasa. Entonces, quien quiere disminuir esa grasa visceral tiene que bajar la insulina. Es una lucha contra las hormonas. Baja insulina. Si comes seguido, siempre tienes insulina. Entonces, cuanto más tiempo dejes entre las comidas, mejor. Por eso el ayuno intermitente es una herramienta tan buena para esta estrategia. Cuando se habla de ayuno intermitente, a mucha gente se pone los pelos de punta. Yo no, porque no tengo cabello, así que no tengo ese problema. Pero a mucha gente se pone los pelos de punta. Ayuno es una palabra fuerte, ¿verdad? Ayuno, quedarse sin comer es una pérdida, ¿verdad? Pero no, en realidad el ayuno es solo un intervalo entre las comidas. Es ese periodo en el que no estás comiendo. La estrategia ideal es que tengas una comida densa, de alimento real, para resistir el mayor tiempo posible sin comer. ¿Para qué eso, Moacir? Para que tu insulina baje. Cuando tu insulina baja, tu glucagón sube. ¿No es así? El glucagón es una hormona que estimula la quema de grasa, que es lo que queremos. Tu testosterona sube, también es lo que queremos. Además, actúan otras hormonas importantes. Terminas estimulando una mejor función de la leptina, que es una hormona que da esa saciedad, ¿no? Esa sensación de saciedad. Cuando estás en una churrascaría, ahí en el rodicio, y ya no aguantas más, no, ya no puedo comer nada más. Eso es la leptina que subió, ¿verdad? Es la hormona de la saciedad. Entonces, controlar esa leptina, hacer el ajuste de esa leptina es fundamental. Y ayuda a controlar la grelina, la hormona que provoca apetito. ¿Conoces ese hambre de león? Cuando tienes mucha hambre, es la grelina actuando. Por eso hay que equilibrar esas hormonas. Quien tiene esa grasa visceral tiene resistencia a la leptina. La grelina está totalmente desregulada. La insulina está por las nubes y el glucagón está desregulado. Y la testosterona disminuye porque la aromatasa la convierte. Mira el desorden que tiene el metabolismo de esa persona, ¿verdad? Tiene exceso de grasa, es un desorden. Insulina alta, glucagón apenas funciona, leptina descontrolada, grelina descontrolada, testosterona baja, hormona del crecimiento baja, porque el exceso de insulina también reduce la hormona del crecimiento, que ayuda a quemar grasa e incluso a aumentar la masa muscular. Entonces se vuelve un desorden. Es una estrategia, hablando de alimentación, que es esta primera fase de nuestra transmisión en vivo aquí. Es una estrategia mucho más inteligente, regular esas hormonas, comiendo el alimento correcto en el momento correcto, dando el máximo intervalo. El intervalo entre comidas y el ayuno es un proceso al que te acostumbras, amigos. Te despiertas, duermes 8 horas, luego tomas café en cuanto te despiertas, esperas unas 2 horas y te quedas así una semana
Después de una semana o 10 días, intenta omitir el desayuno. Si no puedes, cena más temprano, porque así, sin que te des cuenta, vas a estar aumentando el intervalo entre las comidas. Así fácilmente harás 16 horas de ayuno sin notarlo. Ayuno 16 horas diario y 2 veces por semana 24 horas, ¿cierto? ¿Qué es una comida? Por ejemplo, prefiero cenar que almorzar. Ceno y luego hasta el día siguiente vuelvo a cenar. Para mí es fácil y natural. ¿Por qué? Porque ya estoy adaptado, mis hormonas ya están funcionando, mi leptina ya está controlada, mi insulina es baja, mi insulina salió en menos de 5. Me hice un examen ahora recientemente. Entonces, eso ayuda en el proceso que yo llamo realineamiento hormonal, que es la mejor estrategia para perder peso. Sé que algunos nutriólogos nos escuchan y siguen aquí. Dejen de hacer eso, amigos. Dejen de estar contando calorías. Eso de contar calorías es la peor estrategia para el paciente. No se adapta. Consume un montón de alimentos que no son saludables porque solo ve las calorías. Es pésimo. Es mucho más simple, mucho más fácil para el paciente hacer el realineamiento hormonal. Pensar a nivel hormonal y no solo en calorías. Claro que las calorías tienen su importancia. Si dejas el azúcar, pero consumes medio frasco de aceite de oliva diario, aunque es saludable, tiene calorías y te hará engordar. Rompan el ayuno siempre con comida de verdad, nunca con procesados ni carbohidratos refinados. Alguien preguntó cómo hacerlo y esa es la clave. Alguien aquí ya dijo, ya puedo hacer ayuno de 24 horas. Yo lo hago tranquilamente, muy tranquilo. El día que hago ayuno de 24 horas es el mejor. Es el día en que me siento más energético, más animado, porque cuando haces ayuno produces cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato, que es como si fuera un combustible de alto octanaje para el cerebro. Solo quien lo hace sabe, amigos míos, pero no es sobre el ayuno nuestra conversación de hoy. Entonces me puedes preguntar, Moacir, pero hay algunos termogénicos, los vi en internet, ¿no? Termogénicos, hay termogénicos a base de jengibre, termogénicos a base de té verde, a base de cafeína. Funcionan, mira, más o menos, ¿ok? Si crees que vas a ingerir una sustancia que va a aumentar tu metabolismo basal y por sí sola eso va a hacer que quemes grasa, olvídalo, no funcionará. Sin embargo, puede ser interesante. Si cumpliste con esta primera etapa de la que hablamos aquí, ya estás comiendo un alimento más denso, ya dejas un intervalo grande entre las comidas. Entonces, en esos intervalos puedes usar algunas sustancias termogénicas y entonces, sí, pueden ser aliadas en tu proceso de adelgazamiento. Voy a mencionar aquí las principales. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el té verde. Entonces preparo té, me gusta tomarlo frío, ¿de acuerdo? Aquí tengo té verde. Me gusta preparar el té verde concentrado. Enfrío a este té verde, le pongo hielo, echo un poquito así en la botella, lo lleno con agua con gas y le pongo un poco de sal marina. ¿Está bien? Una pizca de sal marina. Sabe igual que un refresco. Me gusta tomar el termogénico así durante el día. A veces le pongo jengibre en rodajas y a veces uso hibisco, ¿ok? El hibisco queda muy rico. Amigos, igualito a un refresco, de verdad, igualito, ¿ok? No necesitas endulzante, queda delicioso. Entonces, de esta manera te hidratas, que es otro error común. Las personas a veces piensan que tienen hambre, pero en realidad están deshidratadas. Chicos, hay unas preguntas aquí. Voy a intentar responder al final, ¿vale? Porque si no, nos detenemos demasiado aquí y termina, ¿no? Volviéndose un desorden. Estamos en 2 redes, en Instagram y YouTube, por eso hay tantas preguntas, ¿verdad? Y tengo que seguir un razonamiento aquí. Me pierdo completamente. Perdónenme, ¿sí? Si aparece una pregunta realmente relevante, entonces la pongo aquí. Entonces, pues sí, lo voy a poner en mi Instagram personal. Quien no me sigue, sígame allá. Voy a poner una receta de cómo lo hago, ¿vale? Mis tés de hibisco y té verde. Allá mostraré paso a paso cómo se hacen. Está genial.
Los termogénicos sí ayudan, igual que los encapsulados y preentrenos. También pueden ser interesantes, ¿vale? No estoy en contra. Ahora, lo más importante es el proceso de revisión de esta cuestión alimentaria, ¿verdad? Empezar a comer alimentos densos y dejar un intervalo mayor entre las comidas. Y ahí sí esos termogénicos pueden ayudar. A mí me gusta más algunos suplementos, por ejemplo, el picolinato de cromo. El picolinato de cromo es muy interesante, especialmente para las personas con diabetes, porque el picolinato de cromo mejora la sensibilidad a la insulina y con eso reduce la resistencia a la insulina. ¿Recuerdas que la insulina es una hormona complicada que manda a acumular grasa? Pues sí, el picolinato de cromo ayuda. La berberina también. Quien es diabético entonces debería estar tomando berberina. La berberina es muy buena. En cuanto a los termogénicos, quiero destacar el magnesio, ya que es necesario para la generación de adenosintrifosfato. Sin magnesio, tu energía disminuye y si el metabolismo basal baja, acumulas más grasa. Por eso el magnesio es interesante. Coenzima Q10, porque aumenta la respiración celular ahí en la mitocondria. Y vitamina D, porque la vitamina D aumenta los niveles de testosterona, aumenta el proceso energético. Y ya no estamos tomando sol, todos tienen la energía y la vitamina D bajas, ¿ok? Entonces, también me parece bastante interesante. Hay que suplementar, mira, coenzima, magnesio, casi obligatorio, vitamina D, omega 3. Solo mencionar 4, hay que buscar cómo usarlos realmente. Muy bien, Moacir. ¿Y ejercicio? Ahora sí, el ejercicio es algo que no me gusta. No me gusta hacer ejercicio, pero hay que hacerlo. ¿Cómo funciona esa cuestión? Miren, amigos, el ejercicio para la pérdida de grasa, voy a decir algo aquí, tal vez algunas personas se enojen conmigo, ¿ok? Pero tengo que decirles la verdad. Para el propósito de perder grasa, para ese propósito, no vas a tener un resultado muy interesante, ¿eh? ¿Por qué? ¿Recuerdas que hablé de la homeostasis? La homeostasis es ese proceso en el que el cuerpo termina ahorrando calorías aquí porque gastó demasiado allá. Entonces, por ejemplo, vas y haces 1 hora de caminadora. Ahí quemas calorías. Vamos a imaginar que quemaste 200 calorías, ¿ok? Bien. Solo que durante el día 2 cosas van a ocurrir. Primero, van a comer más, aunque no se den cuenta porque el cuerpo va a querer recuperar esas calorías. Segundo, vas a quedarte más quieto. ¿Notaste que después de terminar el ejercicio entramos en relajación y permanecemos más tranquilos? Ahí terminas ahorrando esas calorías que gastaste en el ejercicio. Entonces, para el déficit calórico, el ejercicio es prácticamente inútil. Sin embargo, si haces ejercicio para ganar masa muscular, para aumentar la masa muscular, ahí sí te va a ayudar. ¿Por qué? Porque vas a aumentar tu masa magra. Con ese aumento de masa magra, necesitas aumentar tu metabolismo basal. Cuanta más masa magra tengas, mayor será tu metabolismo basal. Y cuanto mayor sea tu metabolismo basal, mayor será la quema calórica. Entonces, cuando aumentas tu masa muscular, quemas calorías incluso estando en reposo, ¿verdad? Y es mucho más interesante, mucho más eficiente que estar matándote en la caminadora o caminar. Algunos dicen, yo camino diario, no ayuda. Entonces, para el déficit calórico es inútil, olvídalo, ¿ok? Es mejor que no hacer nada, pero para el déficit calórico no sirve para nada. Entonces, mis amigos, un buen aliado para que quemes esa grasa visceral, veo a muchos en el gimnasio haciendo abdominales. Es mucho más interesante que levantes peso para aumentar tu masa muscular, ¿verdad? Aumentas tu masa muscular, aumentas tu metabolismo basal y con eso aumentas tu gasto calórico, ¿verdad? Entonces, es una estrategia más interesante, es una estrategia más fácil, es una estrategia más simple. Es solo. Llegó una pregunta aquí, pero no.
Entonces, este ejercicio de fuerza, este ejercicio para ganar masa muscular termina siendo interesante para esa estrategia. Si tienes una estrategia más a largo plazo de secar la barriga, ¿verdad? Quieres un abdomen marcado, ¿verdad? Hoy en día las mujeres quieren, los hombres quieren, todos quieren esa estrategia. Musculación, ¿ok? Es mucho más interesante. Entonces, ¿está prohibido hacer caminadora, bici o cardio? De ninguna manera, ¿verdad? También tiene su importancia. Pero para el propósito de quemar grasa, aunque la lógica parezca lo contrario, el ejercicio de fuerza es más interesante, exactamente porque aumentas la masa muscular y aumentas el metabolismo basal y con eso, como dije, pierdes calorías estando quieto, ¿vale? Muy interesante esa estrategia. Muy bien, mis amigos, esta transmisión la voy a dejar en el canal, ¿vale? Si te acabas de unir a través de Instagram o llegaste tarde a la transmisión en vivo, va a estar publicada allá en mi YouTube, ¿vale? Va a quedarse allá en mi YouTube, va a quedar publicada allá. Puedes verla, compartirla o hacer lo que quieras, ¿ok? Es fundamental que compartas nuestro contenido. Lo hago con mucho cariño para ustedes. Y no se olviden, ¿verdad? Para los que acaban de llegar, también estoy participando en Iverst, está en mi biografía, ¿de acuerdo? Estoy participando. Debemos estar entre los primeros 20. Cuento con tu voto. Puedes votar todos los días. De hecho, debes votar todos los días. Acuérdate de mí al despertar, da tu voto a Moacir. Está en mi bio y descripción. Solo entra a Iverst y pon mi nombre. Si pierden el enlace, es importante que lo guarden para compartirlo con sus amigos. Cuento con ustedes, ¿vale? Sí, correr, buena pregunta. A ver si encuentro alguna pregunta aquí. Una carrera a 14 kilómetros por hora, 40 minutos. Miren, todo ejercicio, amigos míos, es excelente, ¿vale? Menos caminar, que no es ejercicio, ¿de acuerdo? Cualquier ejercicio es excelente, lo recomiendo. Amo así, me gusta correr. Corre, también me gusta la bici, haz bici y me gusta el gimnasio. Creo que tienes un problema, pero haz gimnasio. Yo hago gimnasio, ¿ok? Me gusta, no me gusta, lo hago porque lo necesito. Me gusta Pilates, lo importante es que hagas ejercicio, ¿ok? Ahora, para quemar grasa es más interesante el ejercicio de fuerza. Como mencioné, harás una carrera de 14 por hora en 40 minutos. La tendencia es comer más sin notarlo porque tu cuerpo buscará recuperar esas calorías. Y la tendencia es que después de la carrera te relajes más, te vas a poner frente al televisor, te mueves menos, aunque no te des cuenta, y ahorras esas calorías. Entonces al final todo queda igual, pero para tu salud es excelente. Tu corazón y cerebro lo agradecen, ¿verdad? Tu inflamación disminuye, vas a dormir mejor, vas a producir endorfina, vas a mejorar la producción de serotonina, vas a mejorar la producción de dopamina. Es lo mejor. Cualquier ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora, si ya pasaste de los 50, igual que yo, o pasaste de los 40, ponle especial atención al ejercicio de fuerza, ¿de acuerdo? Porque a esa edad comenzamos un proceso de sarcopenia, ¿verdad? De pérdida progresiva de masa muscular. Y ese proceso sarcopénico necesita ser combatido. Y ahí el ejercicio de fuerza es fundamental. Por eso es que solo correr muchas veces no es suficiente, porque necesitas moverte, ¿no? El tronco superior, la suplementación de creatina la recomiendo mucho para quien ya pasó de esa edad, ¿verdad? La creatina ayuda con la recuperación del trifosfato de adenosina, la fosfocreatina, ¿verdad? Ella ayuda en la recuperación del trifosfato de adenosina, ¿verdad? El trifosfato de adenosina pierde el fosfato, genera energía, se convierte en adenosindifosfato y necesita recuperarse. Y ahí tienes la fosfocreatina entrando en ese proceso. Entonces, la creatina es un suplemento, uno de los ergogénicos o el ergogénico más estudiado es la creatina. Están surgiendo muchos estudios sobre mejora cognitiva, especialmente del razonamiento en mujeres. Aparentemente las mujeres se benefician más con la suplementación de creatina, ¿verdad? Pero el ejercicio de fuerza es fundamental. De acuerdo, chicos, veamos si tengo otra pregunta interesante. ¿Cuántas comidas al día? 16 horas, eso no importa. Sobre el ayuno intermitente, amigos, imaginen, hiciste un ayuno de 16 horas y luego tienes 6 horas para comer. Ahí no es tan importante, ¿ok? Si haces 2 comidas o 3, no es tan importante.
Lo importante es que dentro de esa ventana de alimentación comas comida de verdad. Y eso significa comida que viene del mercado y comida que viene de la carnicería. Eso es comida de verdad. Eso es mucho más importante que cuántas comidas haces. Lo bueno es que hagas el ayuno y comas comida de verdad. Pan con huevo. ¿Se puede pan con huevo? Miren amigos, les voy a confesar algo. A mí me gusta mucho el pan con huevo, ¿ok? Yo personalmente me gusta mucho el pan con huevo. Sin embargo, yo dudo bastante en consumir pan, ¿ok? Mucho, de verdad. Y no porque el pan sea un alimento poco denso, ¿verdad? El pan es un alimento pobre en nutrientes. Básicamente es almidón, ¿verdad? Pocas vitaminas, proteínas y minerales. Muy pobre. Pero el problema es el gluten, ¿verdad? El gluten es una proteína altamente inflamatoria. Va a empeorar el cuadro de intestino permeable que todos tenemos en algún grado, que es esa permeabilidad intestinal que aumenta el proceso inflamatorio. Así como la caseína de la leche también tiene esa propiedad. Entonces, por ese exceso de gluten, yo evito el pan, ¿ok? Más por la cuestión del gluten que por la pobreza de nutrientes, aunque sí es muy pobre en nutrientes. Buena pregunta sobre el postbariátrico. Postbariátrico. 12 años de cirugía, estás subiendo de peso sin estar comiendo muy mal. Mira, pueden estar pasando dos cosas ahí, ¿ok? Te hiciste la bariátrica, según tú no estás comiendo mal, estás subiendo de peso. Probabilidad número 1. ¿Qué entiendes tú por comer mal, ok? Tal vez sea la opción más probable. Estás consumiendo alimentos que crees que son saludables y no lo son. Entonces, si comes pan, si consumes mucha fruta dulce, si consumes muchos alimentos pobres en nutrientes, tapioca, todo lo que es harinoso, entonces puede ser que tú, esas barritas saludables, eso es salvado de arroz, ¿no? Con sustancias artificiales, refresco, jugo, ¿ok? El jugo de fruta tiene un montón de fructosa, amigos míos, un montón de carbohidratos, y la fructosa es extremadamente hepatotóxica, ¿ok? La fructosa es la principal causa de esteatosis hepática. Le está ganando al alcohol, ¿ok? Le está ganando al alcohol. Entonces puede ser eso. O tal vez consumes alimentos saludables, pero muy calóricos, por ejemplo. Puede que estés exagerando con las nueces. La nuez es un alimento saludable y denso, rico en zinc, magnesio y otras sustancias, pero muy calórico. Es un alimento graso, la grasa aporta 9 calorías por gramo y el azúcar 4. Entonces, la caloría no es lo más importante, pero sí tiene su importancia. Puede ser que estés exagerando con algunos aceites, por ejemplo, el aceite de coco, no sé si lo consumes. Aceite de oliva, el aceite de oliva es muy calórico, puede ser, yo amo el aceite de oliva, ¿ok? Pero es muy calórico, entonces algunos alimentos saludables como el aguacate son muy calóricos. Comer 2 aguacates aporta muchas calorías. Entonces es una de esas dos opciones. ¿Crees que algo es saludable y no lo es? ¿O comes cosas sanas pero muy calóricas? Generalmente los alimentos grasosos tienen esa propiedad. Ok, mis amigos, dos avisos importantes, ¿de acuerdo? No se olviden de votar por mí, ¿verdad? Estoy fastidioso hoy, ¿no? Pidiendo votos. La vida de político no debe ser fácil, pero necesito su voto allá. Es en el premio iBest. Necesito quedar entre los 20 allá para pasar a la siguiente fase. Y puedo contar con ustedes de verdad, ¿verdad? No hay de otra. El enlace para votar por mí está en la bio y en la descripción del video de YouTube. Este video va para YouTube, ¿ok? Si les gustó, compártanlo, denle su like, no cuesta nada, ¿verdad? Un like es gratis, igual que mi voto. Voten por mí, solo toma 5 segundos y hay que hacerlo diario, ¿ok? Y para dar like aquí no toma ni medio segundo, ¿verdad? Entonces cuento con ustedes. Espero que les haya gustado nuestra conversación, esta charla. Todos los sábados vamos a estar aquí platicando con ustedes, ¿vale? El lunes hay video nuevo y ya publicamos los episodios del podcast, ¿ok? Creo que en una semana, 2 semanas, ya va a salir el primer episodio. Estén atentos. Por lo tanto, si no están suscritos al canal, suscríbanse. ¿De acuerdo? Porque muy pronto habrá invitados más que especiales para hablar sobre salud. ¿De acuerdo? Quédense conectados. Mis amigos, muchas gracias. Quiero desearles a todas las madres aquí un feliz Día de las Madres, ¿verdad?
Que sea un domingo bendecido, ¿verdad? Que puedas pasar cerca de tus hijos y tú, hijo, que puedas pasar con tu madre. Si ya no tienes a tu madre, siempre estará contigo. Puedes estar seguro, ¿de acuerdo? Feliz Día de las Madres a todas las mamás. Y un gran abrazo, ¿verdad? Ese abrazo. Y los espero en nuestra próxima conversación, amigos. Hasta entonces.